hay una crisis de valores y sobre todo no hay una formación, no digamos universitaria, pero profesional, de respeto a la administración de justicia. La administración de justicia parece como que ha creado una imagen de duda de la honorabilidad de los magistrados, ¿no? Entonces, hay mucha gente que piensa que la justicia se compra y se vende, ¿no? Y no es así. Este es un fragmento de una entrevista que don Vicente Ugarte del Pino dio a la periodista Cecilia Valenzuela en el 2012. De sus palabras se desprende una clara defensa a la labor de los jueces del Poder Judicial, pero sobre todo a la institucionalidad. Y es que don Vicente Ugarte del Pino le tocó administrar justicia apenas caída la dictadura de Juan Velasco Alvarado. Él llegó a la Corte Suprema en el gobierno de Belaúnde como un premio a la democracia, porque él estuvo como decano del Colegio de Abogados, enfrentó al gobierno de Velasco y varios estuvimos detenidos. Parte de la directiva, como fue Guillermo Belochá, Gonzalo Ortiz Ceballos, Mario Suárez, Gonzalo Garland, Eugenio Arias Fiscalín, en fin, los principales que estuvimos, a excepción del doctor Juan Portocarrero, que él parece que tuvo un dato que iba a haber esa captura y se puso a buen recaudo. Que efectivamente, que justicia que tarda no es justicia y que los jueces debíamos tener una forma de solucionar los casos más expeditiva. Y en esa época, estamos hablando antes del año 1990, el doctor habló de la justicia cibernética. Y eso, fíjese cómo se anticipó a los tiempos y bueno, efectivamente el uso de estos aplicativos, todo lo que es la informática, sí ayuda a que los jueces puedan hacer su trabajo de una forma más rápida, pero no es lo único, ¿no? Nació un 12 de junio de 1923 en el Rímac. Fue un niño curioso y observador de los turbulentos años que vivió el Perú tras la caída del presidente Leguía. Vio a su padre defender a periodistas y políticos perseguidos. Por eso estuvo siempre en contra del abuso. Cuando lo derrocan al presidente Leguía y vive de niño ese testimonio de lo que son los abusos, los excesos que muchas veces la pasión política produce. Y eso lo marcó en el sentido de un espíritu libertario, de un espíritu de justicia. Y por eso escogió la carrera del Derecho y escogió a San Marcos. Bueno, era una persona muy allegada efectivamente a la religión católica y cumplía los mandamientos de la ley de Dios a cabalidad. Era un hombre muy franco, abierto, sobre todo si uno iba por un consejo, era llano a dar un consejo, y si era que él pudiera intervenir en algún favor, en algún trámite, en alguna gestión, lo hacía con mucho afecto. Cualquier situación de injusticia que uno le hiciera conocer, él era decidido a ir y luchar por la implementación de la justicia, ¿no? Así que eran valores para él muy importantes, la familia también. Su padre, don Lizardo Ugarte y Bejarano, quien fue un gran abogado y jurista, se convirtió en uno de los principales referentes de su vida. De él heredó su pasión por el derecho, las leyes, la judicatura, la academia, la investigación rigurosa e innovadora. Además de su sentido de justicia social, siguió sus pasos buscando el bien común. Para Vicente, un aforismo de él era también: justicia que tarda no es justicia. Cuando él fue presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, se jactaba de haber dejado el despacho a fin de año al día. Tenía un buen colaborador y ambos tenían pues esa mística de resolver y de actuar rápidamente y que la justicia llegue a todos en su momento oportuno. La dictadura de Juan Velasco Alvarado puso a prueba las convicciones más profundas de don Vicente Ugarte. Como decano del Colegio de Abogados de Lima, se convirtió en un obstáculo para el régimen velasquista
cuando denunció un acuerdo entreguista. Por eso se ganó el título del decano de la resistencia. Resistió, como en sus tiempos lo hiciera su abuelo, Vicente Ugarte Lobón, un héroe de la Guerra del Pacífico. Y este hecho valió una represión, una persecución general del gobierno militar, no solamente a los directivos del Colegio de Abogados, sino a sus familiares, a sus allegados. Se detuvieron también a políticos, pero el ensañamiento fue con Ugarte del Pino, que fue a parar a lo que hoy conocemos como el establecimiento policial del Potado. Y entonces estuvo allí varios días, 40 días detenido, ¿no? Más de un mes, donde se le revisaba los alimentos, se le revisaba el vestido. El mundo fue testigo de este hecho y se denunciaron estos hechos en Europa, se denunciaron en Argentina, en México. Las barras y colegios de abogados protestaron porque esto era una ofensa al gremio, al derecho, porque se había pronunciado sobre un tema jurídico. A él simplemente lo detuvieron sin que exista mandato fiscal o petición fiscal o mandato judicial, y que lo detuvieron a él en la calle conjuntamente con su esposa, a los dos, pero posteriormente se lo llevaron. Fíjese esa clase de arbitrariedad, y lo tuvieron retenido 40 días. Eso es lo que él también dijo, ¿no? De que cuando hay unas situaciones aciagas, las voces que pueden salir en defensa son muy pocas, y que la generalidad es guardar el silencio. Don Vicente Ugarte del Pino fue un peruano extraordinario, defensor del orden jurídico basado en los valores y la moral, patriota a carta cabal. Por eso ensayamos con nuestros entrevistados qué hubiera pensado él del intento de golpe de Estado que hace poco remeció la democracia peruana. Estoy seguro que si él hubiese estado vivo, hubiese estado al frente con sus 90 años, con su bastón, hubiese estado al frente principistamente contra cualquier atropello de la Constitución. Que cuando alguien rompe la legalidad, las instituciones tienen que ponerse al frente. Las instituciones no pueden escudarse, callarse, porque él decía que el silencio es la peor complicidad, ¿no? O sea, ¿qué espera un joven? Que los que tienen cargos públicos respeten la Constitución. Y si alguien que tiene un cargo público ve que se está cometiendo un atropello a la Constitución y calla, Juan Vicente Ugarte del Pino decía, es un cómplice. En su libro La Constitución de Perú, cierta crítica al gobierno dictatorial de Leguía. Entonces, ¿quién se habría aplicado los mismos principios, ¿no? Que las dictaduras no se respetan, que las dictaduras y los gobiernos de facto son usurpadores del gobierno. Hoy don Vicente Ugarte del Pino cumpliría un siglo de vida. Hoy, que el Perú lo necesita más que nunca para reencontrar el camino, volvamos a sus discursos, releamos sus libros, escuchemos a sus discípulos. Un aplauso para el maestro, para el jurista, para el patriota. Un aplauso para el decano de la resistencia.